la palabra, quiero invitarles a que abran su corazón y esta es mi Biblia, amén, ¿por qué no lo dice? Y yo soy lo que en ella dice que yo soy, y yo puedo hacer lo que en ella dice que yo puedo hacer, y yo tengo lo que en ella dice que yo tengo, amén. Hoy la leeremos, que es el Logos, pero rogamos al Padre para que el Rema venga, que es la revelación personal a cada uno de ese poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hablamos en tu nombre, Señor, amén. Hoy les aparece en pantalla el tema que vamos a compartir y es un tema muy especial. Y si usted lo puede leer, dice el compañerismo en Cristo. De esa manera, amados hermanos, nosotros, por eso somos una eclesía, una comunión de los santos. Yo le decía que voltee al que tiene al lado y lo salude. Ese es el compañerismo cristiano. Este tiempo de pandemia nos ha complicado un poco la situación. Como iglesia, nosotros acá en los ministerios Camino de Vida estamos acostumbrados a saludarnos cordialmente con un abrazo, una bienvenida, y por un tiempo hasta el distanciamiento nos ha querido robar ese compañerismo, esa koinonía, esa comunión que tenemos nosotros. Y la imagen que les aparece, ustedes ven allí, ese es compañerismo, el que nos apoyemos unos a otros. Dice el libro de Proverbios que amigo hay mejor que un hermano. A veces encontramos en Cristo amigos que realmente están cumpliendo el mandato del Señor y que nosotros también debemos de cumplir ese mandato del Señor. Y el mandato del Señor es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Jesús nos amó con todo, sin límites, amados hermanos. Y ese es el verdadero compañerismo, la verdadera confraternidad, ese amor fraternal de hermanos que debemos de tener entre nosotros. Y como cristianos, como hermanos en la fe, nos ayudamos, amados hermanos. Y vamos a leer, hemos estado hablando del rey David y hoy vamos a compartir en el capítulo 22 del primer libro de Samuel la historia de David en Adulam. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así: y yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, diga afligido, y todo el que estaba endeudado, diga endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, diga amargura de espíritu. Amén. Eso es uno de los problemas más grandes que adolece la humanidad. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Padre, háblanos. Envíanos esa revelación personal de tu espíritu a través de la palabra. Amén. La espeleología trata del estudio y la exploración de las cavidades subterráneas. Es una ciencia que estudia las cavernas, las profundidades, y dice que requiere mucha condición física. Ustedes saben que hay ríos subterráneos aquí. ¿Cuántos conocen allá a Huacatán y el nacimiento del río San Juan? ¿Verdad? Si ustedes han ido, de repente uno mira que sale un gran afluente hermoso, maravilloso también. Cuando uno va a Semoc Champey, uno ve cómo se va el río, cómo se hunde dentro de la misma tierra. Y son cosas hermosas y bellas que el Señor dejó.
Yo pensaba en la espeleología, que ahora ha tomado mucho auge, ya se ha convertido también no solo en una ciencia, sino también en un deporte. Ahora, no creo que David conociera de la espeleología, ni mucho menos que haya querido llegar a la cueva de Adulán bajo esas circunstancias. La situación era totalmente incómoda. La cueva no ofrece ningún tipo de comodidades, o como leemos ahora, amenidades, ¿verdad? Cosas que nos acarrean confort, comodidad, sin muebles, sin luz. Una cueva carece de todo lo que puede uno necesitar, amados hermanos, para ser agradable. Vivir en una cueva representa la falta de todo. Cero comodidades. Hoy le decía en la mañana a Ileana, con estas temperaturas que han bajado, hay gente que tiene sus casitas de lámina, de pared y de techo, y entonces con estas temperaturas, la condensación del agua entonces hasta gotea por la lámina. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, no tenemos la infraestructura para ese tipo de bajas temperaturas. Y cuando es el verano, pues como que fuera horno allá adentro, ¿verdad? Porque las láminas absorben totalmente también todo el calor, y hasta la madrugada empiezan a cambiar la temperatura. Era una situación muy incómoda en la que estaba allí, pero todavía aún más incómodo. Fíjense que en esa incomodidad, en ese lugar, David encontró paz. David se sintió aliviado. A veces tenemos que entender cómo funciona eso. Yo pregunto esta mañana, ¿ha sentido alguna vez usted la necesidad de un amigo, de una amiga? ¿Ha sentido la necesidad alguna vez de sentirse comprendido o comprendida? ¿Se ha sentido con la necesidad de que su familia lo apoye como usted esperaba, o la apoye como usted esperaba? ¿Ha sentido a veces la necesidad de tener habilidades o capacidades que uno no tiene? Uno mira que alguien viene y tan fácil que lo hace. O una mente más ágil. A algunos no se les olvida nada, tienen una mente fotográfica. Algunos hablan tan fácil, una facilidad para el discurso. ¿Ha sentido usted alguna vez esa necesidad? Pues por eso repetíamos los que llegaron ahí. Ahora, ¿qué pasó realmente en la cueva de Adulam? Hoy quiero hacer una analogía dentro de la cueva de Adulam y la iglesia. A diferencia de que la cueva presenta cero amenidades, cero comodidades, la iglesia debe de presentarnos, amados hermanos, un lugar acogedor, un lugar de amor, un lugar de paz, un lugar donde nosotros mismos hacemos ese ambiente en el nombre de Jesús para aquel que viene. La koinonía es el concepto teológico de comunión. Koiné es común. El griego que fue escrito, la Biblia era el griego koiné, el Nuevo Testamento es común. Pero es, amados hermanos, es la comunión eclesial. La eclesía es la reunión de los santos. Y somos lavados y comprados con esa sangre de Cristo. Y es ese vínculo, amados hermanos, precioso y maravilloso que nos une a nosotros, que es Cristo Jesús. Ese vínculo maravilloso, ¿verdad? Si transliteramos la palabra koinonía, es comunión. Pero en ese concepto teológico, amados hermanos, es el vínculo que nosotros formamos unos con otros. Por eso les decía, salúdense, pero somos hermanos en la fe. Por eso es que nos llamamos hermanos. Esa es la característica, ¿verdad? Porque nos decimos hermanos, hermana. Yo no sé si usted se saluda con su familia y se dice, ¿cómo estás, primo? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Pues eso es lo que somos, amados hermanos, dentro de nuestro ADN. Pero en Cristo también compartimos esa sangre preciosa
que es el ADN del Espíritu, que nos lavó, que nos compró con su sangre, amados hermanos. Entonces, esa palabra de koinonía va con estrecha relación con otra palabra que se llama teosis. A veces la teología es un poco exquisita dentro de su terminología, pero la teosis es el llamado del hombre a la búsqueda maravillosa de la unión con Dios, a la búsqueda de la unión con Dios. Hoy tenemos la cena del Señor, que esa es una teosis. ¿Por qué? Porque estamos uniéndonos, amados hermanos, con el cuerpo de Cristo y con la sangre de Cristo. Eso es lo que estamos haciendo. Es la materia divinizada, o sea, es el símbolo, amados hermanos, de la divinidad de Cristo en su cuerpo y en su sangre, que desaparece el pecado de nosotros por la fe. Eso es lo que significa teosis, y lo conocemos, ¿verdad? Sabemos cómo funciona. Entonces, esa koinonía la alcanzamos entre nosotros, pero por medio de la Trinidad, de Dios Padre, de Jesús Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es nuestra guía inefable, que ilumina, que alumbra, que revela, amados hermanos. La iglesia ha perdido esa revelación, esa búsqueda de Dios para que Dios ilumine, para que Dios hable. Amados hermanos, Dios habla de muchas maneras, de muchas formas, pero cuando lo buscamos, cuando estamos consultando al Señor, una de las características que tenía David era que no hacía nada si no consultaba con Dios. Si no buscaba a los hombres de Dios, a los profetas, para que Dios le respondiera, para que Dios le dijera, para que Dios le diera señales, amados hermanos. Ahora, ¿cuál es el resultado de la transformación de Adulam? ¿Cuál es el resultado de la transformación de la iglesia? ¿Qué es lo que opera en nosotros? ¿Verdad? La famosa metanoia, que es el cambio de mente, la renovación. ¿Por qué? Porque nos unimos en la divinidad a través de la fe, pero también a través de la experiencia maravillosa que es la cena del Señor. Al salir de la cueva, ¿qué tipo de cristianos nosotros somos cuando salimos de la iglesia? La pregunta es también, ¿qué tipo de cristianos estamos reproduciendo? ¿Qué ejemplo le estamos dando a los nuevos en Cristo, amados hermanos? ¿Estamos reproduciendo cristianos de integridad? ¿Estamos reproduciendo cristianos de fidelidad, amados hermanos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos teniendo cristianos de buenos testimonios, de buen testimonio? La idea de salir de la cueva es que aquellos fueron transformados totalmente en valientes, en hombres distintos, en hombres diferentes de lo que dice la palabra cuando llegaron, afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Ellos fueron totalmente transformados por el poder de Dios a través de la obra que Dios hizo en ellos. Ahora pregunto, ¿cuántas personas entran a la iglesia? ¿Y cuántas personas estamos enviando? Yo les decía, la zona de héroes está invitando a sus miembros, los más pequeños de la iglesia, pero les dice, traigan un invitado. Posiblemente es a usted papá o a usted mamá quien va a ser la responsable o el responsable, porque el niño no va a tener ningún problema en invitar a otro amiguito, a otra amiguita. El problema lo tenemos ya nosotros dentro de nuestro esquema, dentro de las estructuras mentales que nosotros manejamos, o a veces porque nuestro testimonio no es el mejor. Amados hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros en el mundo si somos la sal de la tierra? Estamos llamados a trabajar, amados hermanos, pero a ser excelentes cristianos, a ser honestos, a ser santos, a ser rectilíneos, amados hermanos. Eso es lo que la palabra nos dice, hombres y mujeres llenos de integridad, que no se avergüencen de llevar
en alto el nombre de Cristo, que hablen con su testimonio, ¿verdad? Que luchen por el evangelio, por alcanzar al perdido, a las almas, a través de nuestra oración, a través de nuestro testimonio, que predicamos a Cristo con ese ejemplo. Por eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Pero yo creo que no nos atrevemos a decirle a nuestro hermano, a nuestra hermana: imita lo que yo hago, como yo imito a Cristo. Amén. Necesitamos gente conquistadora, pero gente que tenga lealtad y fidelidad, no solo al Señor, sino también al ministerio, a la iglesia, a la visión que estamos teniendo como iglesia. Ese cambio de cultura, ese cambio de costumbre, amados hermanos, quitemos de nuestra boca cualquier comentario negativo sobre las personas, toda crítica, todo chisme, amados hermanos. A veces nos entretiene, ¿verdad? Lo bueno cuesta que camine, pero lo malo rapidito, ¿verdad? Y hasta nos acercamos, hasta nos agachamos, y el que lo está contando hasta le baja volumen, ¿verdad? Porque le da así un suspenso. Solo tú lo debes de escuchar. Hermanos, cambiemos esa mentalidad. No debemos hacer comentarios sobre ninguna persona negativos. Si son positivos, pues qué bueno, pero negativos no. La crítica constructiva, a veces no tenemos la capacidad, amados hermanos, de ser criticados constructivamente. No nos gusta que nos critiquen, ¿verdad? Como iglesia siempre hemos luchado para reprender el legalismo, porque el amor está por encima de todo. Amén. Pregúntate: a veces no acepto todo lo que mi hermano hace, piensa o dice, pero tengo que aprender a vivir con él de esa manera. Deberíamos de ser transformados, pero a veces nos cuesta, a veces es difícil, ¿verdad? Por eso existen tantas doctrinas, porque muchos hombres han interpretado la palabra de una manera diferente. La interpretación del texto bíblico según la hermenéutica, que es la ciencia que estudia las escrituras, es una. Y eso es lo que sucede. A veces nosotros queremos interpretarlo a nuestro favor, a nuestro beneficio, la misma palabra. Hay que tener mucho cuidado con ello. La iglesia debe ser un refugio, y nuestros visitantes deben de sentirse bienvenidos. Amén. Una bienvenida cálida. Las personas tienen que sentirse cómodos. Una grata impresión de nuestra iglesia, amados hermanos, desde el momento de estar, desde nuestros hermanos anfitriones que están dando la bienvenida, a los servidores. Y es que es parte importante del amor de Cristo, porque sobre todas las cosas predomina el amor. Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor, pero sobre todas estas, la más grande es el amor de Cristo, porque por amor nosotros fuimos salvos. Amén. Entonces, hasta la apariencia del templo hemos estado reconstruyendo, haciendo para poder estar cómodos. Podemos estar en un lugar humilde pero limpio. Amén. Que se sienta que está limpio, ¿verdad? Que la presencia del Espíritu Santo nos está a nosotros respaldando. Así como dijo don Álvaro Arzú, que ya no vive, que una ciudad limpia es la que no se ensucia. Una casa limpia es la que no se ensucia. Debemos de amar nuestro templo. Usted usa ahí hay botes de basura, y use el recipiente, cualquier cosa que ya no le sirva, pues la puede tirar, no la pone por ahí, no la deja por allá. Hasta eso es tan importante, ¿verdad? De repente usted encuentra hasta un Kleenex por ahí y lo mira mojado y lo deja por ahí, y otro lo tendrá que recoger. Y lo hacen por amor, pero también nosotros por amor respetamos a los demás.
Para que una casa se limpie hay que cuidarla. Hasta los utensilios, amados hermanos, hasta los muebles, es necesario. ¿Por qué? Todos queremos estar en un lugar cómodo. Ser iglesia es quitar los estorbos dentro de la iglesia, ser facilitadores, amados hermanos. Amén. Así que por favor, las envidias y las críticas son del enemigo. Los chismes, por favor, las murmuraciones. Fíjese que es bien interesante porque hay gente que no viene a la iglesia y sabe más que usted y yo de la iglesia, porque lo que oyeron se lo inventan lo demás. Nos hacen famosos, pero que quede en ellos, no en nosotros. Así que deje de andar de lengüetón contando las cosas, cuente lo bueno, no lo malo. Aleluya, no hay aménes de la gloria de Dios. No podemos hacer distinción de personas. Tenemos que recibir a todos con el mismo amor. Yo sé que a algunos es más fácil amarlos, ¿verdad? A otros un poco más difíciles, pero téngale paciencia. Sobre todo es el amor, porque Jesucristo nos amó tal y como nosotros hemos sido. Amén. Y quiero terminar. ¿Qué pasó en la cueva de Adulam? ¿Sabe que el Salmo 34 fue escrito en ese tiempo de David? En la cueva de Adulam. David lo escribe ya teniendo un grupo de personas que lo siguen. Y el Salmo 34 empieza: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y David andaba huyendo, amados hermanos, de Saúl. Fue a parar a Gat con los filisteos y hasta de loco, puso sus ojos de loco y dejaba que las babas se le corrieran por las barbas. Y escribía con saliva. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Después de haber derrotado al gigante, luego tuvo miedo, tuvo temor. Y esto nos enseña que la confianza debe estar siempre en Dios y no en nosotros, pero que van a haber momentos de la vida en que aunque hayamos crecido y aunque nos hayamos fortalecido, vamos a sentir que flaqueamos. Entonces este salmo es una motivación para sus seguidores, pero es una acción de gracias a la protección divina. De hecho, muchos de las traducciones dice acción de gracias por la protección divina. David se siente aliviado, amados hermanos. Y es una estructura del salmo como un acróstico. Utiliza la mayoría, solo la Bab no utiliza dentro de todos los versículos para iniciar del alfabeto hebreo, Y cuando los judíos están hablando de acrósticos y están hablando, amados hermanos, de esa forma de formato de escritura, a estos libros se les llaman los escritos sapienciales, de sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Es fomentar un aprendizaje y una memorización. Que la palabra la memorizara. Y empieza: bendeciré a Jehová en todo tiempo, ¿verdad? Los amargados de espíritu, los afligidos, los endeudados, los que no querían nada, empiezan a ser ministrados a través de esta palabra. Y les dice, lo primero, hay que bendecir a Jehová en todo tiempo. No importa que estemos endeudados, no importa que estemos enfermos, no importa que estemos afligidos, no importa que no tengamos nada, amados hermanos. Ese contexto histórico, usted puede leer los capítulos 18, 19, 20, 21. Vemos a David que se alivió en aquel lugar. ¿Por qué? Porque estaba siendo perseguido, porque estaba en peligro de muerte, porque, amados hermanos, se había quedado sin nada nuevamente. Y los filisteos se puso en las manos ahí en el capítulo 21
del verso 10 en adelante, se puso en las manos de los filisteos, del rey de Gat, Aquis, y lo pudo haber matado, pero dijo, no, cuando lo vio, los suficientes locos tengo ya aquí, les dijo, sáquenlo de aquí, llévenlo. Y esa fue la manera como libró su alma también. Entonces, en todo tiempo hay que bendecir. Su alabanza de continuo en mi boca, en la enfermedad, en los problemas, en la amargura, en la aflicción, hermanos. La alabanza a veces no está de continuo. No solamente en mi corazón, sino también en mi boca. Nuestro agradecimiento debe de ser, amados hermanos, algo silencioso que sale del corazón, pero también tenemos que expresarlo. Spurgeon dice que esa debería de ser una de las hijas de la música, amados hermanos, el alzar la voz. Eso es lo que él decía a través de este salmo. En Jehová se gloriará mi alma. David pudo haberse gloriado en él mismo. El relato de 1 Samuel 21, cuando estaba con el rey de Gat, porque hábilmente, haciéndose loco, ahí sí que como dice el dicho popular, no te hagas el loco, le decimos a alguien, pero él se hizo el loco, puso sus ojos de loco y sus babas en la barba y dijeron, ya lo perdimos, ya no contamos, entonces sáquelo de aquí, dijo el otro. Qué tremendo, ¿verdad? Pudo haberse gloriado, ¿cómo soy de tremendo? Pudo haber dicho. Hasta de loco la paso. Sabía que eso había funcionado debido a Dios y no su propia inteligencia. Por eso estaba diciendo, en Jehová se gloriará mi alma. Y mire, a los afligidos les dice, probad y ved que el Señor es bueno. En el Salmo 34 y versículo 8, ¿qué dice? Gustad y ved que es bueno Jehová, bienaventurado el hombre que confía en él. A los endeudados, en el versículo 9 del capítulo 34 dice, temed al Señor vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Mire cómo los estaba ministrando a través de esta palabra. Cómo el Espíritu de Dios, de Jehová, le estaba inspirando esa palabra y aquellos hombres realmente fueron transformados. Su amargura, amados hermanos, su aflicción, su enfermedad del alma fue sanada a través de la palabra. A los amargados les dice en el versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y todo el discurso resumido dice, muchos son los males del justo, oscuras y solitarias son las cuevas, les dice, del justo, pero termina, pero de todas estas las librará el Señor. Amén. No importa quiénes seamos, con eso concluyo, o cómo hayamos venido a Cristo. Tal vez éramos amargados, espero que ya no lo siga siendo, porque la transformación del poder del Espíritu Santo, la transformación de nuestra mente nos cambia. Tal vez venimos endeudados, pero el Señor también nos ha librado de las deudas. Tal vez venimos afligidos, pero recuerde que aquellos hombres les dijo, de todo los librará el Señor. Aquellos hombres, amados hermanos, se convirtieron en los grandes de David, en el mejor ejército de ese tiempo. ¿Y todo por qué? Por creer y seguir al Señor. Algo maravilloso, y con eso termino, que David nunca dejó de consultar a Dios. Cada cosa, y eso nos enseña, si usted está tomando decisiones y ha fracasado, es porque no ha buscado
la voluntad de Dios en su vida, en sus negocios, en su trabajo, en su empresa, en su casa, en su familia. Busque a Dios, consulte, dígale al Señor: es tu voluntad, guía mis pasos, háblame, Señor amado, porque quiero hacer las cosas conforme a tu voluntad. Cierre sus ojos en esta hora y nos preparamos para la cena del